Muy bien, estamos de regreso con un video, esperando que todos los videos anteriores les hayan estado siendo de bendición. Y tenemos una pregunta. Este video va basado en la pregunta de Santos Ayestas, que nos dice, surge otra pregunta: ¿por qué muchos cristianos creen que el sábado solo era para los judíos cuando desde la creación Dios mismo lo dejó establecido? Muy bien, quiero aclarar que estos videos que yo estoy compartiendo en esta página no es con el fin de dañar la fe ni dañar tampoco la práctica bíblica que usted está teniendo en la actualidad, todo lo que el Espíritu Santo le está guiando a hacer. Mis videos no son con el fin de hacerlo cambiar de parecer, al contrario, sino más bien confirmar que todo lo que nosotros debemos de vivir sea de acuerdo a la palabra de Dios. Muy bien, después de esta aclaración, pues vamos a entrar a lo que es el video. ¿Debemos guardar el día de reposo los cristianos? Tenemos como texto base Colosenses 2:16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muy bien, yo creo, amados hermanos, esta es una de las preguntas más debatidas del cristianismo. ¿Está la iglesia obligada a guardar el día de reposo? Para responder correctamente, no debemos comenzar en el monte Sinaí, sino en el principio de la Biblia. La buena hermenéutica nos enseña que un tema debe seguirse desde su origen hasta su cumplimiento. Veamos entonces qué enseña toda la Escritura acerca del día de reposo. Muy bien. Vamos a ver como primer parte el descanso de Dios en la creación. En Génesis 2, verso 2 al 3, leemos: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo. Lo primero que debemos aclarar es que Dios no descansó porque estuviera cansado. Isaías afirma que el Creador no se fatiga, que no se cansa, según Isaías 40, verso 28. Este descanso de Dios significa que cesó su obra creada porque ya estaba completa. Y esto es muy importante. Dios descansó no porque estuviese cansado, sino porque su obra había sido terminada. Pero aquí encontramos un detalle muy importante. Génesis nunca dice que Dios ordenó a Adán o a Eva y a toda la humanidad para guardar el día séptimo. El texto solamente afirma tres cosas: Dios terminó su obra, Dios descansó, santificó ese día. Según lo que leímos en Génesis 2, verso 3. No existe un mandamiento dirigido a la humanidad en ese momento, y esto se confirma históricamente. Desde Adán hasta Moisés transcurren muchos siglos. Durante todo ese tiempo, la Biblia nunca dice que Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob guardaran el sábado. Y hay que considerar que ellos fueron los patriarcas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, que fueron los hombres que Dios eligió, y nunca ellos hablaron del día de reposo. Si hubiera sido un mandamiento universal desde la creación, esperaríamos encontrar alguna orden o ejemplo claro antes del Sinaí, pero la Escritura guarda silencio. Muy bien, como punto número 2, el sábado fue dado como señal del pacto con Israel. Repito, el sábado fue dado como señal del pacto con Israel. La primera vez que Dios ordena guardar el sábado es en Éxodo 16, antes de entregar los 10 mandamientos. Luego, en Éxodo 20, el sábado queda establecido como el cuarto mandamiento. Pero unos capítulos después, Dios explica su propósito. En Éxodo 31, del 13 al 17, dice: será señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Observe la expresión: entre mí y vosotros. El destinario es Israel. El sábado identificaba al pueblo del pacto. Muy bien, esto debe quedar muy claro en nuestros corazones. Además, cada sábado habían sacrificios especiales, según el libro de Números 28, del 9 al 10, mostrando que el día también está integrado al sistema ceremonial del antiguo pacto. Cuando Moisés repite los 10 mandamientos en Deuteronomio 5, añade un segundo motivo para guardar el sábado. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Así que el sábado recordaba dos grandes verdades: Dios es el creador y Dios es el libertador de Israel. Como número 3, Jesús corrigió la interpretación del sábado. Cuando llegamos a los evangelios, encontramos un grave problema. Los fariseos habían convertido el sábado en una carga llena de reglas humanas. Se considera que solo al día sábado, solo al mandamiento cuarto de los 10 mandamientos, le habían agregado 39 normas más a ese día de reposo. O sea, los fariseos habían convertido el sábado en una carga llena de reglas humanas. Se cree históricamente que le habían agregado 39 normas más al día sábado, y la gente estaba cansada religiosamente de esa situación. Jesús nunca pecó ni quebrantó la ley de Dios. Lo que sí confrontó fueron las tradiciones religiosas. Por eso dijo en Marcos 2:27 al 28: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, y el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús sanó en sábado, hizo el bien en sábado y enseñó que el ser humano nunca debía convertirse en esclavo de una institución que Dios había dado para bendición. Muy bien, este punto es muy importante. No es que Jesús haya quebrantado el día de reposo, solo lo que hizo Jesús de haber hecho el bien a los demás fue reactivar el día de reposo, porque verdaderamente para eso había sido creado, para bendición, no para una carga, ¿verdad? Al declararse él el Señor del sábado, mostró que él tiene autoridad sobre ese mandamiento. Como número 4, ¿qué hizo la iglesia del primer siglo? ¿Por qué estamos llevando de esta manera sistemática para que llevemos un orden? El sábado, la creación, Israel, Jesús, los discípulos, la iglesia, para que usted tenga un claro ejemplo, amados hermanos, de historia, y que usted se dé cuenta, amados hermanos, que muchas veces estamos peleando por trivialidades, porque este es un tema bien cuestionado por todas partes. ¿Qué hizo la iglesia del primer siglo? Después de la resurrección ocurre un cambio muy importante.
Después de la resurrección ocurre un cambio muy importante. La iglesia ya no vive bajo el antiguo pacto de Sinaí, sino bajo el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Cuando en Hechos 15, y esto es muy importante que usted ponga atención, los apóstoles reunieron para decidir qué debían guardar los creyentes gentiles, no impusieron la observación del sábado. Esto es muy importante. Aquí el primer concilio que existe de la iglesia primitiva, ellos no ponen como carga el día de reposo, ya que se dieron cuenta que ni los padres anteriores ni nadie más había podido cumplirlo, peor gentiles que de repente no conocían a totalidad la ley. Entonces, amados hermanos, esto resulta muy significativo. Además, Pablo escribió en Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y esto es muy importante. Si usted guarda o no lo guarda, no hay ningún problema. Pero cuando usted empieza a juzgar a los demás porque no guardan el día que usted guarda, entonces ya se está metiendo problemas con Dios. Entonces dice Dios, si usted lo guarda, papá, guárdelo para usted. Y si no lo guarda, pues el otro no lo guarda para él. También es acepto en Cristo Jesús. Muy bien. Nadie os juzgue, dice Colosenses 2:16 y 17, en cuanto a días de reposo, porque todo ello era sombra de lo que había de venir por la realidad de Cristo. O sea, todo era sombra. Recuerde que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Si ahora tenemos a Cristo, ¿por qué algunas cosas que apuntaron a Él y se cumplieron en Él, debemos de cumplirlas? Porque solo hay que confiar en Cristo Jesús. La expresión fiestas, lunas nuevas y sábados era una fórmula conocida en el Antiguo Testamento para resumir el calendario sagrado de Israel. Pablo enseña que esas observancias apuntaban hacia Cristo. Cuando llega la realidad, la sombra ha cumplido su propósito. Cuando vino la esencia, mejor diría yo, cuando Cristo vino, entonces toda la sombra cumplió todo lo que tenía que cumplir. Como número 5, el verdadero reposo. Aquí encontramos la belleza del Evangelio. En Mateo 28, o Mateo 11, verso 28, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y Hebreos 4 también enseña que existe un reposo mucho mayor que un día semanal. Así como Dios terminó la creación y descansó, Jesucristo terminó la obra de la redención y exclamó desde la cruz, consumado es. Dios descansó porque la creación quedó completa. Cristo ofrece descanso porque la salvación quedó completa. Ahora el creyente descansa no en sus obras, sino en la obra perfecta de Cristo. Para concluir, ¿entonces debemos de guardar el día de reposo los cristianos? La respuesta del Nuevo Testamento es que la iglesia no está obligada a guardar el sábado como requisito del nuevo pacto. No hay registro alguno que la iglesia primitiva haya hecho énfasis en el día de reposo ni tampoco de parte de los apóstoles. Solo hay un caso en el libro de los Hechos cuando Pablo entraba a la sinagoga el día de reposo, no con un fin de cumplir una ley, sino con un fin de predicarles el evangelio a los que estaban dentro de la sinagoga. O sea, más que todo era como un asunto de estrategia. Eso viene siendo, cuando hablo de estrategia, viene siendo como cuando Pablo hizo que se circuncidara a Timoteo. Timoteo era hijo de madre judía y padre griego. Entonces, cuando entran a Jerusalén, Pablo obliga a Timoteo que se circuncide, no por un asunto de cumplir un rito, sino más bien por un asunto de estrategia, ¿verdad? Él quería alcanzar a todos, a judíos y a griegos, ¿verdad? Para aclarar o para poner un punto en relación al día de reposo, lo que le mencionaba. Pablo entraba a la sinagoga por un asunto de estrategia para predicarle a los que estaban en el evangelio, a los que estaban adentro. Muy bien. Como conclusión, ¿entonces debemos de guardar el día de reposo los cristianos? La respuesta del Nuevo Testamento es que la iglesia no está obligada a guardar el sábado como requisito del nuevo pacto. El sábado fue una señal dada a Israel, recordó la creación y la liberación de Egipto y señaló proféticamente hacia Cristo. Esto no significa que el cristiano deba dejar de congregarse o dedicar tiempo para adorar a Dios. Todo lo contrario, los creyentes somos llamados a vivir una vida de comunión, adoración y descanso en el Señor. Pero nuestro descanso no depende de observar un día para ser aceptados por Dios. Nuestro descanso tiene un nombre y se llama Jesucristo. Por eso podemos terminar recordando esta hermosa verdad. En Génesis, Dios descansó porque la creación estaba terminada. En la cruz, Jesús dijo, consumado es, porque la redención estaba terminada. Y hoy el creyente descansa no porque guarda un día, sino porque confía en la obra perfecta de Cristo. Amén.